Bueno, buenas noches para todos. Cordial saludo, tutor, compañeros. El grupo de psicología social, el que nos correspondió fue el 165. Mi grupo está conformado por Mildred Giselle Chacón, Paula Daniela Urbina, Lady Sánchez Ardila y quien les habla, su coordinadora María Camila Carreño Barón. Vamos a dar inicio con la primera lectura. Bueno, le doy la palabra a Mildred Giselle Chacón. Gracias, compañera. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Mildred Chacón, como la compañera ya lo había dicho, y yo soy la encargada de la lectura 1. Para iniciar, voy a iniciar diciendo, bueno, lo siguiente es una reflexión del metasentido de la praxis científica propuesta por Martín Baró, quien fue un psicólogo español, el cual creía que bajo esa aparente objetividad de la psicología por obtener resultados generalizadores, había una capacidad para reconocer las dificultades de las diferentes culturas distintas a la propia. Entrando ya a las preguntas de lectura de sensibilidad, en donde la pregunta es, ¿con qué experiencia personal o social relaciona usted esta lectura? Bueno, personalmente relaciono la lectura con una experiencia social. Bueno, después de investigar y leer el artículo en el cual pude ver cómo el inicio de la psicología social se puede comparar con el gran esfuerzo que hacemos nosotros tratando de salir como de la marginidad, de la violencia, además de que pues las zonas más vulnerables de nuestro país buscan salir de estructuras criminales a las cuales pues están sometidas. Entonces creo que es como la lucha que tuvo que pasar esta psicología para lograr ser lo que hoy es. ¿Sí? Bueno, en la siguiente me dice que es la lectura analítica y dice que identifique con mis propias palabras la idea central. Bueno, yo creo que la psicología social propuso enfrentar la realidad de un subdesarrollo, es decir, los efectos que producía sobre las personas y sobre las relaciones que éstas establecían. Esto enfocándose de manera muy directa a la cuestión del poder y las posibilidades pues, de transformación de las situaciones de desigualdad. Bueno, seguidamente dice conceptos principales que aparecen. Para mí, los principales fue secularización. Esta, pues, se refiere como a la pérdida de influencia de la religión en la cultura. Y es algo, pues, que en algunos casos hemos visto que se ha ido perdiendo. Otra, psicología social. La psicología social se refiere al estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y los comportamientos de cada ser humano, es decir, de las personas o individuos, son influenciadas por otros individuos. Otra es auge. Se conoce esta, pues, que es una etapa de mayor intensidad, importancia o trascendencia de un proceso, de una actividad o de otro elemento. En la siguiente, que es la lectura crítica, como temática del texto, cómo la temática del texto contribuye al desarrollo de su rol como psicólogo social y la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto. Bueno, para mí, la psicología social reconoce desde diferentes puntos de vista, ya sea colectivamente o individualmente, el campo de la psicología, cuya tarea principal pues es resolver desafortunadas consecuencias de sistemas económicos, políticos, tales como la pobreza, marginación, exclusión, violencia, narcotráfico, inmigración, entre otros. Bueno, en segundo lugar, también se define como la función de los escenarios en los que se pueden utilizar desarrollando trabajos profesionales derivados de los temas anteriores. Bueno, la psicología social profesional atiende a organizaciones, asociaciones
y grupos colectivos. Esto es muy importante y es muy importante entender y comprender cómo nació o se desarrolló la psicología social en todo el mundo, porque no vemos que solamente está en Latinoamérica, sino todo a nivel mundial. Pues esta partió de diferentes perspectivas, rompiendo paradigmas, teorías y hechos, y siguió su camino con la ayuda de la ciencia, absorbió mejor su esencia. En la historia de la disciplina como psicólogo, comprender estos fundamentos ayuda a comprender las necesidades y consecuencias de su surgimiento como diferentes perspectivas, y la búsqueda de explicaciones han creado nuevas especialidades derivadas de la psicología social, que también estas se han enriquecido y complementado. Por ejemplo, la psicología comunitaria, política, la de la ciencia y la psicología ambiental, entre otras. Esta me ayuda a comprender determinados fenómenos de comportamientos en la sociedad y percibirlos, analizarlos, resolverlos correctamente. Además, creo que este tema contribuye al desarrollo continuo de la psicología social y pues de la psicología como tal, a trabajos, investigaciones sobre el pensamiento crítico y científico en la interacción humana. Hasta ahí iría mi intervención, compañeras. Pueden seguir. Creo que la compañera Lady tiene la mano alzada. Le doy la palabra, compañera Lady. Hola, buenas noches. Quería hacerle una pregunta a la compañera Mildred respecto a la lectura. La pregunta es, ¿qué factores considera ella que fueron posibles para Ibáñez la creación de la psicología social? Sí, señora. Bueno, primero creo que los factores fueron los siguientes. La primera fue la creencia en que la racionalidad científica podía explicarse los objetivos sociales, así como la creencia en que la sociedad podía ser gobernada mediante decisiones humanas. Entonces iniciaron la creencia del conocimiento social. En el segundo encontramos el nacimiento del Estado moderno parlamentario y la democracia que se legitimitaban con la opinión pública. Hizo necesario el estudio de esta. Y también la tercera y la última sería el nacimiento del Estado moderno parlamentario y la democracia que se legitimizaban con la opinión pública. La generación de la economía de mercado hizo necesaria la psicología social para conocer necesidades, crear necesidades y conquistar las preferencias de los consumidores y tener en cuenta pues todo lo que ellos pedían, pues, o como el contexto de lo que ellos necesitaban. Gracias, compañera. Listo, bueno. ¿Alguien más va a realizar otra aportación a la lectura 1? ¿O damos continuidad a la lectura número 2? Bueno, la lectura número 2 le corresponde a Paula. Le doy la palabra a la compañera Paula. Hola, buenas noches, compañeras y tutor. Mi nombre es Paula Daniela Urbina Pineda y me correspondió, como lo dijo la compañera Camila, la lectura 2, que es la psicología social en América Latina. Teniendo en cuenta la lectura número 1, que como lo habló la compañera anterior, pudimos observar varias situaciones y crisis que se veían en Estados Unidos o en Europa. A raíz de esas crisis o situaciones, se veían que era de primer mundo y no tenía tanta frecuencia o no tenía tanta credibilidad en América Latina. Por esa razón, algunos teóricos crearon la psicología social en América Latina, basándose en las crisis y situaciones de todos los países latinoamericanos. Los teóricos, a raíz de estas crisis, tuvieron en cuenta para construir un paradigma nuevo
o un paradigma propio, en el cual para que se enfocaran en los países latinoamericanos debido a la falta de recursos, la inestabilidad política, entre otros aspectos que se caracterizaba a América Latina en estas situaciones o crisis. Gracias a estos teóricos y estudiaron y construyendo para cada uno de nuestros países, crearon unas bases o unas teorías nacidas para aquellas zonas, para que se viera una perspectiva más cercana de estas realidades latinoamericanas. Una de estas, uno de los teóricos más importantes fue Maritza Montero, que ella con ideas o características dio el paradigma emergente, que el paradigma emergente abarca una variedad de enfoques y tendencias que influyen a una mayor énfasis de la inclusión social, el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y la participación ciudadana, que nos tenía en cuenta a todos los países latinoamericanos. También esta teórica también se inspiró en muchos más, pero el más influyente fue Martín Baró, que tuvo una gran influencia significativa en América Latina. También abordó temas muy importantes como la violencia política, la opresión social, entre otros. Por esta razón, tuvo un gran impacto en la psicología social latinoamericana. A partir de este paradigma emergente, la teórica Montero decía que las necesidades existen, pero que no estaba satisfecha del todo y todavía se encuentra en la búsqueda de la teoría o el paradigma. Entonces, estamos a la espera y pues aún seguimos buscando ese paradigma o ese propio paradigma en América Latina. Esto ya sería todo por la lectura número 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la compañera? Sí, compañera Sí. Mildred. Sí, compañera, yo tengo una pregunta. Compañera Bueno, Mildred. sí, mi pregunta es, ¿por qué Montero plantea que la psicología social latinoamericana aún está en búsqueda de un paradigma? Listo, gracias por esa pregunta, compañera Mildred. Bueno, a pesar de las crisis sobre crear una nueva teoría que correspondía a todas las necesidades propias de los países latinoamericanos, Montero plantea que aún no está claro que existe tal teoría, porque aún no se ha encontrado un paradigma que satisfazca completamente las necesidades de todos los países latinoamericanos. Esa es su intervención, sí. Sí. Respecto a la pregunta, listo. Bueno, vamos a dar, por el tiempo, vamos a dar la continuidad a la lectura número 3, que le corresponde a la compañera Lady Sánchez Ardila. Le doy la palabra a la compañera Lady. Gracias, María Camila. Buenas noches. Bueno, me corresponde dar como mi punto de vista acerca de la lectura número 3, que es el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea. Como las compañeras anteriormente lo habían explicado, sobre todo en la lectura número 2, que lo acabo de explicar la compañera Paula, la psicología en Colombia ha sido también influenciada, como la latinoamericana, por esos modelos norteamericanos y europeos. Eso se fue dando poco a poco y se fue buscando algunos cambios,
como ella también lo decía, uno de los grandes influenciadores en ese cambio fue Martín Baró, y acá en Colombia también se tuvo grandes teóricos y pensadores que ayudaron a que ese cambio se diera, ya que no era, se dieron cuenta que no encajaban con la realidad del modelo colombiano. Se hizo grandes aportes a esta realidad social. Se empezó más o menos en los años 50 con esa necesidad de esos cambios. Investigaron cómo era la cultura en Colombia, cómo era el comportamiento. Además, se buscaba la identidad social del país. Han sido pues algunos años de historia en donde se ha avanzado, podemos decir que poco a poco. Se ha dado importancia en la parte académica, pero dentro de mi punto de vista creo que se debe dar relevancia a las relaciones emocionales y afectivas de lo que podamos aportar como psicólogos sociales. Dentro de la lectura también hay un énfasis que dice que es difícil crear una identidad del psicólogo social. Esto, pues, como lo explicamos antes, es porque primero es buscar la identidad que se necesitaba en Colombia. Y también es como enfatizar cuál es la labor del psicólogo. Algo muy importante que me parece de la lectura a resaltar es que ese psicólogo debe aprender de la gente. Y yo pienso que cada región en nuestro país tiene sus propios conflictos, entonces yo creo que no se debe centralizar esa labor del psicólogo. Se debe a partir de la intervención. Por ejemplo, en el caso de la región donde yo vivo, contamos con algunos conflictos como el tema de la migración, que es un tema bastante y que influye muchísimo, y el tema de la violencia. Entonces yo creo que ese papel de nosotros como psicólogos sociales debe enfocarse primero en ser un investigador social, mirar cómo está nuestro entorno, darle participación a los ciudadanos, que es importante, como lo decía antes, que debemos escucharlos. Siempre con el tema de la inclusión social. También es un punto a trabajar es tratar la prevención en la violencia y muchas otras características que nos hacen que nosotros busquemos siempre el bienestar colectivo entre todos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Compañeras, ¿alguna de ustedes tiene alguna pregunta para la compañera Lady? Creo que la compañera Paula tiene una pregunta para ti, compañera Lady. Sí, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál cree que sería la principal característica del psicólogo social? Gracias, Paula. Bueno, como lo explicaba anteriormente, esa lectura creo que nos hace reflexionar mucho a nosotros como psicólogos sociales en formación. Y es que, bueno, basarnos tanto como en la parte académica, sí, claro, nosotros tenemos que hacer investigaciones, pero debemos basarnos es en conocer y escuchar la comunidad en la que nos encontramos. Eso sería principalmente como ese tema, mirar cuáles son las necesidades, aspectos, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos, políticos, conociendo también cuáles serían las consecuencias de los problemas como el conflicto armado, la violencia, el desplazamiento. Entonces yo creo que nosotros de base, conociendo todo ese conflicto, podemos contribuir en ese cambio social que tanto necesitamos. Pero para mí esa principal característica sería ese en conocer y escuchar a la comunidad. Bueno, es importante aquí todas las lecturas en pro del comportamiento de la psicología social. Miramos desde la lectura 1 a la lectura 3 cómo ha surgido la trayectoria y el crecimiento, los avances, las innovaciones, todo lo que ha priorizado pues al ser humano, ¿sí?
Acá es importante resaltar como los derechos humanos, ¿sí? Y cómo estos han existido en el contexto social. Me gusta cómo fue sus exposiciones de todas, quería como aportar pues otro lugar y explicar el enfoque del psicosocial. Este nos permite que como futuros psicólogos es de gran importancia, ¿sí? El tener en cuenta el proceso que se adapta al ser humano y cómo se adapta a los estímulos del ambiente, ¿sí? En su vida cotidiana. Por ende, las lecturas nos pudimos dar cuenta cómo cada estudio es importante para definir el riesgo y la influencia social al que se encuentra el ser humano y cómo éste ha ido evolucionando y ha buscado soluciones para diversos problemas al que se enfrenta, es el que se enfrenta cada individuo. Pues, como lo hablaba la compañera Lady, es importante esto y llegar a esa interacción con las personas, ¿sí? No llegar directamente como al problema, como a la dificultad, como al paradigma que ellos no han podido enfrentar, sino como llegar a mirar qué puedo establecer, qué estrategias puedo buscar para que pues ellos puedan avanzar en su vida cotidiana y puedan continuar con un bienestar, pues tanto mental, físico, psicológico. Y bueno, desde acá es importante ver cómo la psicología social ha tenido esos avances y estos pues nos permiten a nosotros como psicólogos seguir, ¿sí? Seguir proyectándonos a ese futuro, a esos avances que cada día salen y nos tenemos que estar actualizando de todo acerca de pues el contexto social que diariamente nos vamos a enfrentar y es importante que pues continuemos, ¿sí? Que esto cada día avanza y es importante estar pendiente de cómo esos avances crecen y cómo esos priorizan la defensa del ser humano. Bueno, dado hasta acá, creo que pues todas tuvimos la intervención. Este grupo fue muy satisfactorio, pudimos tener una comunicación desde un inicio hasta un final. El panel de discusión fue como la reacción y todo lo que se hizo durante el proceso. Entonces, creo que damos por terminado el panel de discusión. Todas fueron súper excelentes, tuvieron una pregunta, mire, para cada compañera, y creo que muchas gracias, tutor, porque usted ha estado ahí al frente de cada actividad, nos ha estado retroalimentando y esto es de crecimiento. Cada día lo veo como una superación. Cada mensaje que nos deja ahí en pro de crecimiento es algo fundamental, pues nosotros estamos para enfrentarnos al contexto social y eso es lo más importante, seguir en crecimiento como psicólogos, que esta es nuestra base teórica y metodológica para la vida y la sociedad. ¿Alguien tiene alguna intervención? Gracias. Nada, muchas gracias a las compañeras y también al tutor por la presencia del foro, de estar al pendiente de nosotras respecto a las actividades y tratándonos siempre de ayudar. Gracias a las compañeras por también estar ahí presentes, activas en en el foro de discusión. Y nada, es muy interesante este tipo de trabajos porque nos ayuda a estar como más unidos como grupo. ¿Alguien más desea aportar algo a la construcción para dar finalizada el panel de discusión? Compañera, yo creo que ya deberíamos finalizar la grabación. Listo.